Tengan todas y todos ustedes una muy cordial bienvenida a esta primera tutoría de literatura costarricense e identidad nacional. Mi nombre es Wendy Prado y estoy a cargo pues de esta primera sesión. ¿Sí? Hola. Bueno, pues bien, para comentarles un poquito, este es la asignatura Literatura Costarricense e Identidad Nacional con el código 00060 de este primer cuatrimestre del 2023. Tengan la más cordial de las bienvenidas para este espacio en donde vamos a abarcar pues dudas, vamos a abarcar elementos importantes para que ustedes se puedan orientar más con respecto a este primer capítulo, cuyo nombre es Antecedentes e Inicios de la Literatura y la Identidad Nacional. Creo que, voy un segundito porque creo que no se está compartiendo. Vamos a ver. Ahí, sí, ahora sí. Bueno, entonces, bueno, para contarles un poquito, yo pues soy la profesora a cargo de esa tutoría y también reviso lo que son los instrumentos de evaluación, los proyectos que ustedes van a realizar, pues a los que se encuentran dentro de mi entorno. Igualmente, ustedes tienen que saber que esta no es la única tutoría, ¿verdad? Sino que a lo largo de esta semana se han brindado ya varias a lo largo de la semana y que próximamente en el transcurso de la siguiente semana se les va a habilitar todos los enlaces para que ustedes puedan visitar las grabaciones y así puedan guiarse muchísimo más en caso de que quedara ahí alguna duda, que quieran repasar algún contenido, para que puedan complementarlo con las lecturas que ya ustedes están haciendo. Comentarles, esta asignatura... Buenas. Hola, ¿sí? Profe. Dígame. ¿Las tutorías que han pasado en los días pasados es lo mismo que usted va a explicar hoy? Correcto. Cada profesor las da de una manera, pues, relativamente diferente, ¿verdad? Ok, está bien, gracias. Es que hasta ahorita puedo ingresar a la plataforma. Ah, sí, sí. No, todos los tutores, los profesores que estamos a cargo de estos espacios sincrónicos, estamos a cargo del primer capítulo pues, del material, ¿verdad? De la asignatura. Entonces, pues todos tenemos estilos diferentes, pero en el fondo es como lo mismo, ¿verdad? Para que no se preocupe si faltó alguna de lunes, martes, miércoles. En realidad no pasa nada. Está bien, gracias. Con mucho gusto. Bueno, esta asignatura se pasa con un mínimo de 7, que pues equivale, por así decirlo, a un 70, ¿ok? Se realizan únicamente 3 proyectos, que el primer proyecto, el número 1, tiene un valor de 3.5 y abarca el capítulo 1 y el capítulo 2 de las unidades. La fecha en la que se abre el espacio para que ustedes ingresen a la plataforma y se vayan a la pestaña donde dice proyecto 1, les va a aparecer a partir del 28 de febrero, por ahí de las 9:30 de la mañana, ¿ok? Y cierra el plazo el 4 de marzo. Entonces, pues tienen esos días para que ustedes puedan realizar la entrega de los proyectos. Bueno, de este proyecto número 1. Luego viene el proyecto número 2, que tiene un valor de 3 y abarca el análisis del capítulo 3. Se abre el plazo para fecha de entrega a partir del 14 al 18 de marzo. Y por último, el proyecto número 3, que tiene un valor de 3.5 y abarca el capítulo 4 y el capítulo 5, y van a tener el espacio para descargar el documento a partir del 18 de abril y cierra el 22 de abril. ¿Ok? Entonces, no hay cómo perderse en el sentido de que son solamente 3 proyectos y en el cual ustedes agenden bien estas fechas para que no se les pasen, pongan recordatorios en el teléfono, en el calendario, pegados ahí en la pared. ¿Por qué? Porque no hay reposición. Si ustedes llegaran a tener algún problema con el internet, con la computadora, con alguna vicisitud de salud o familiar y por X, Y, Z razón
no lograron entregar alguno de estos proyectos, no hay reposición. Y el problema es que con solamente no entregar uno de esos proyectos ya se pierde la asignatura. ¿Ok? Entonces, esto para que lo valoren y lo tengan muy en cuenta. Si ustedes llegaran a tener una situación, no avisen el día después, el día siguiente, haber cerrado el proceso de calificación. Escríbanme con antelación para yo poderles brindar la ayuda, porque pues somos humanos y en algún momento pues nos podemos enfermar, alguna situación sucede y es importante que ustedes tengan el respaldo, los comprobantes y hagan las cosas con el tiempo respectivo, ¿ok? Eso es muy importante. Igualmente, cuando ustedes se matriculan en un curso de la universidad, pues se comprometen, ¿verdad? A tener, pues, esa responsabilidad de cumplir con lo que ustedes se han comprometido. Ahora bien, si ustedes saben que la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, ofrece también laboratorios de computación, ¿verdad? Por aquello de que alguien diga, bueno, la computadora no me funciona, se van corriendo a uno de los centros de la que tiene la UNED y ahí les prestan con todo gusto una computadora para que terminen y envíen los proyectos, ¿verdad? Eso es para que sepan que también la universidad les brinda facilidades. Ahora bien, no sé si hay alguna duda con respecto a esa parte. Dígame. Disculpe, bueno, mi nombre es Joseph. Hola. Profe, yo tengo una duda. Nos dieron 2 libros. Ajá. Del proyecto, porque, digamos, yo me metí a la plataforma y lo único que ha salido son unos cursos de televisión, que uno ingresa y ahí lo tira a YouTube. Entonces, bueno, yo me he metido casi que todos los días para ver si hay un proyecto o algo así, ¿verdad? Entonces, no está el proyecto. Vea, perdón, mira, aquí está, estoy compartiéndole la pantalla, aquí está la fecha, hasta el 28 de febrero vas a poder ver el proyecto. Ok, entonces, mi otra duda es, ¿qué es entonces? Del primer y segundo capítulo de los 2 libros. Correcto, porque si te das cuenta, digamos, el libro que es un poquito delgadito, el que dice Mijaíl Mondón López, Literatura, Identidades y Sociedad Costarricenses del siglo XXI hasta inicios de la literatura nacional, esto es como el fundamento teórico, ¿verdad? Y luego en el módulo 2, que dice Ana Cristina Flores Monge, Antología de Literatura Costarricense y Identidad Nacional, en ese libro gordote, lo que va a encontrar son las obras literarias. Ok. Entonces, uno y otro se complementan. Usted puede empezar al derecho al revés, puede empezar leyéndose primero el de las obras literarias, el de los cuentos, el de las proclamas, en fin, de los relatos que viene acá, y luego puede leer la teoría, o bien va leyendo teoría y va leyendo contenido de la obra. O sea, como usted guste y como se le facilita. Pero por eso es que son 2. No es que empieza leyendo uno y después termina con otro. No, tiene que ir de la mano con los 2. O sea, puedo leer el capítulo 1 del primer módulo, después el otro, digamos, igual capítulo 1 del siguiente libro. Correcto. Disculpe, profesora, en la orientación que a nosotros nos toca descargar, dice que la fecha límite para entregarlo es el 25 de febrero, el primer proyecto. Ok, déjeme averiguar. Del 28 al 25 de febrero. No, al 25. No, dice que la fecha límite es el sábado 25 de febrero y que se puede descargar desde el 21 de febrero. Permítame un segundito. Deme un segundito nada más para corroborar eso. Permítame un segundito, porque ya ahora sí me preocupo. Hola. Vamos a ver, ya le digo. Continuemos ahí y ya estoy abriendo el archivo. Entonces, para que quedemos todos en lo mismo. ¿Ok? Usted está en la orientación de la 060. Sí, exacto. Deme un segundito. Vamos a ver. Sí, para salir de dudas. Entonces, continuemos. Igual estoy abriendo el documento y ahorita nos devolvemos, ¿ok? Para no dejarlos ahí esperando. Ok, vamos a ver. Algunas consideraciones generales para el desarrollo de la asignatura, para que lo tengan muy pendiente, ¿verdad? Es
pues estar atentos a la orientación académica. Aquí vamos a corroborar esa fecha, que sí, vamos a ver qué pasó ahí. Luego, importante para ustedes que para que desarrollen esta asignatura, evidentemente necesitan ingresar al EstudiaU, ¿verdad? Hay otras plataformas como AprendeU, EducaU, pero el de ustedes es EstudiaU, y que estén ingresando pues unas 3 veces a la semana. Ojalá denle una ojeadita para ver si hay mensajes de mi parte, para ver si hay algo en foro de dudas, para ver si, por ejemplo, la duda que ustedes tienen, ya alguno de sus compañeros ya pues la realizó y de pronto pues ya tienen la respuesta. Entonces aclaran eso ya de manera inmediata, ¿verdad? En caso de que ustedes presentaran algún problema de acceso, ustedes llaman a este número, el 2234-3236 con extensión 4650, que es del PAT, ¿ok? Y esto les va a permitir a ustedes pues solventar algún problema que tengan con la plataforma, que no les funciona, lo que sea que necesiten, pues llaman a ese número. Luego, que revisen, que lean pues todo el material didáctico, ¿verdad? Todos los espacios que se les facilitan a ustedes para que puedan realizar este curso, esta asignatura y llevarlo de la mejor forma. Entonces ya saben, tienen pues dos unidades didácticas, una que se llama módulo 1 y otra que se llama módulo 2, ¿verdad? Uno que es un compendio literario, en donde van a encontrar pues las obras a las que hace referencia la teoría. Entonces, luego, vamos a ver, luego, continuando un poquito por acá, vamos a ver que hay aspectos importantes, ¿verdad? Que estén ingresando constantemente a la plataforma, que revisen avisos, si hay dudas, pues ustedes saben que con todo gusto yo atiendo pues las dudas los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 8 de la noche, ¿ok? Por aquello de que ustedes me escriban pues un domingo, un sábado, sepan que hasta que sea lunes, miércoles y viernes, yo con todo gusto ahí voy a estar aclarándole las dudas. ¿Por qué? Porque es una atención asincrónica. Y eso quiere decir que pues todos los profesores tenemos un espacio dedicado a ingresar para aclarar exclusivamente dudas. Ok, bueno, aquí estoy viendo, estoy revisando, ya tengo la orientación académica. Vamos a ver, dice, vamos a ver, entrega 21 al 25, tutoría 2, no sé la tutoría 2, pero el proyecto, vamos a ver, entrega, ¿en qué página estás? Al estudiante que me indicó que habían unas fechas distintas. ¿En qué página lo tiene? Del 28 de En la página 13, al inicio. Fecha límite del sábado 4, ok. Del 28 de febrero al 4 de marzo, dice proyecto 1. En el espacio de entrega, dice, el instrumento completo estará disponible para descargarlo en la plataforma EstudiaU el martes 28 de febrero, ok. A partir de las 9. Y cierra el sábado 4. Entonces vamos a ver qué fecha les puse yo. Sí, es correcto, 28 de febrero al 4 de marzo. Vea, si usted va a la página 13 al inicio, ahí dice. Ajá, en la que tengo yo dice del 28 de febrero al 4 de marzo. Proyecto número 1, el espacio se entrega que se habilitará en EstudiaU. Fecha límite el sábado 25 de febrero. Hora límite a las 11:55. Y al otro lado me dice, el instrumento completo estará disponible para descargarlo en la plataforma el martes 21 de febrero a partir de las 9 a.m. Y dígame una cosa, ¿hace cuánto usted descargó esa orientación? Cuando me dieron los libros, el 31 de Sí, fue que hicieron una actualización de la orientación académica. Entonces, borre esa orientación y descarga la que estaba ahorita en la plataforma. Qué dicha que me dijo. Ah, ok, sí, es que estaba extrañada porque llevo varias, entonces todos los tengo como organizados. No, Entonces,
vi eso y yo dije, qué raro. Bueno, que dicha que me preguntó y que dicha que lo aclaramos. Igual para todos los que están conectados, si ustedes tienen esas fechas así, es mejor que borren esa orientación académica, la eliminen, la desaparezcan, vayan de nuevo a la plataforma y descarguen la orientación académica y pues la actualizada, ¿verdad? Ay, bueno, qué dicha, me alegra que me haya preguntado eso, así pues salvamos a más de uno de un enredo con las fechas, ¿ok? Profe, Dígame. profe, Sí, adelante. y en cada tutoría hay digamos, cada profesor. Digamos, yo ingresé a esta tutoría porque hasta este tiempo, hasta ahorita he tenido tiempo. Entonces, sí, es para todos los grupos, no importa. Por supuesto, no importa que usted no esté en el, digamos, yo atiendo el grupo de la plataforma virtual que es el 16, pero si usted pertenece a otro grupo de la plataforma, no pasa nada, bienvenida. Esa es, digamos, que la versatilidad de estas tutorías, de esos espacios de la UNED, que no, de que se facilita al estudiante si en caso de que no pueda ingresar, por ejemplo, a la que se supone que es su tutor, no pasa nada, puede ingresar a la que le facilite, se le convenga más. Ok, sí, porque yo también en el cronograma tenía que el proyecto se entregaba se habilitaba del 21 al 25. Si no, entonces Entonces, borre esa orientación que tiene ahí y descargue esta que viene, que está acá, que está actualizada. Igual está en la plataforma, porque yo la acabo de descargar de la plataforma otra vez porque me preocupé. Entonces, no estamos bien. gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces vamos a continuar. Vean, por eso es tan importante que ustedes también tengan ese espacio para ingresar de forma sincrónica. Dígame. Profesora, tengo una consulta. Este material, bueno, este documento, el que usted está compartiendo en la pantalla, se va a facilitar, digamos, se lo puede enviar o no. En realidad lo que se les envía es el video, pero no enviamos los PDFs o los PowerPoints, no los compartimos, pero igual les va a quedar habilitado en el video, porque esto está siendo grabado. Entonces, cuando ustedes vean el enlace, perfectamente se puede ir al video de YouTube, ¿verdad? Y ahí pues usted le da pausa y va viendo pues, las presentaciones. ¿De acuerdo? Sí, está bien, gracias. Bueno. Luego, entonces, bueno, ya vieron lo importante de estar aquí, pues de alguna forma en un espacio sincrónico para poder aclarar dudas inmediatas, que pues descarguen esa orientación académica que es la que está actualizada, ¿verdad? Y así pues arreglen las fechas que tengan, que ya hayan puesto en su planificador o agenda, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente con la entrega de los proyectos. Bueno, contarles que todo instrumento de evaluación se debe de subir al entorno en la pestaña que dice pues entrega de proyecto o proyecto 1, ¿verdad? Y ahí ustedes lo van a subir en PDF. Cuando ustedes ingresen el 28 de febrero y vean digamos, el enlace donde ustedes pueden descargar el machote, eso les va a aparecer en Word, ¿ok? En formato Word. Entonces ustedes simplemente ingresan, no tienen que hacer portada, no tienen que escribir nada, solamente irse a la página donde le indica este es el espacio para que escriba su respuesta. Así que ustedes han terminado de escribir pues, sus respuestas, lo que van a hacer es guardar el documento de Word y lo convierten en PDF. Entonces suben el PDF como entrega de instrumento, ¿verdad? Eso para que lo sepan. Muy importante y por orden, pónganle el nombre de ustedes a ese instrumento. Es decir, cuando ustedes descargan el documento Word, pónganle de una vez Proyecto 1, Literatura Costarricense, Wendy Prado, es decir, el nombre de ustedes, ¿verdad? Porque me ha pasado que me subieron el trabajo de otro curso, de otra asignatura, que me subieron algo que no era y lamentablemente no hay vuelta atrás. Una vez que ustedes lo suben, no hay manera digamos, de anular ese envío y ya no les puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, dígame. ¿Sí? No les escucho.
Sí, si gusta ahí me vuelve a preguntar. Y digamos, en estos casos, no le ponen a uno, es que en la materia pasada ponían cómo uno tenía que presentar el trabajo, digamos, cómo guardarlo, ¿verdad? Entonces, en ese trabajo no saldrán las rúbricas, cómo guardarlo, digamos, con qué nombre y todo eso. Sí sale. Sí, creo que sale en la cuestión de recursos, en la parte de recursos se les habilita el espacio para que ustedes puedan guiarse un poquito más. Pero en realidad es como muy intuitivo. Vieras que es más sencillo de lo que parece, digamos, desde el susto de iniciar por primera vez en algo, ya cuando usted ingresa a la pestaña, descarga el documento, lo abre, contesta, lo guarda en PDF y lo sube, es rapidísimo, súper fácil, ¿ok? Pero igual, si tuviera alguna duda o lo que sea, nada más me escribe y yo con gusto le ayudo. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Es que en la antología salen unas preguntas por cada lectura y Ajá. dice que al final se adjuntan, pero no sé si se meten con el proyecto o cómo. No. Esas preguntas son para que ustedes puedan reforzar y guiarse de cómo va digamos, el conocimiento, el aprendizaje de esos conceptos, de esa aplicación teórica en las obras, pero esas preguntas no tienen que enviármelas ni realizarlas, digamos, para entregarlas. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, entonces, muy importante, y recalco lo que les dije anteriormente, no presentar uno de los instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura, porque así ganaran ustedes un 100, si ustedes suman no les da, les da 65, por así decirlo. Entonces, de ahí no hay manera de que llegue a 70, por eso les digo. Luego, muy importante y muy atentos con esta cuestión del fraude académico, ¿verdad? Lo que conocemos como plagio, que consiste en insertar un material ajeno, una respuesta que no es propia, ¿verdad? Y asumirla como si fuera de autoría personal del estudiante. Entonces, transcribir textos o incluso transcribir párrafos de la unidad didáctica como si fueran mis propias palabras también, ¿ok? Eso es muy importante porque ya ha sucedido, ¿verdad? Entonces, pues la idea es que ustedes puedan pues avanzar sin ningún inconveniente y que no se vayan a ver expuestos a una penalización por plagio que lo que hace es invalidarles el instrumento o incluso sanciones académicas fuertes. Entonces, pues nada más para que lo tengan y lo contemplen, ¿verdad? Pues es parte como de la ética académica que todos tenemos que tener siempre presentes. Luego, si ustedes tuvieran dudas, lo que les dije, me pueden escribir al foro de dudas o bien al correo interno. Y eso sí, por favor agreguen estos datos, el nombre completo de ustedes, el número de cédula, el centro universitario al que pertenecen, el número de grupo, ¿verdad? El número de entorno y nombre de la persona docente y el nombre de la asignatura, el código y la fecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros como tutores poderles dar el seguimiento debido. Y a veces pues envían a uno mensajes, no sabemos, ¿verdad? Estos datos y se nos hace un poquito complicado poderles dar el seguimiento que necesitan. Ahora, dígame. ¿Cómo se sabe uno en qué grupo está? Cuando, vamos a ver, cuando usted fue a hacer la matrícula le dieron como unas boletas, ¿cierto? Eso lo hice virtual. Ok, en alguna parte del comprobante tiene que tener el número de grupo, ¿ok? Ah, bueno, voy a buscarlo porque sí, eso lo hice virtual. Ok, Con sí permiso. hay. También yo he visto que en el título digamos, en la entrada de la plataforma, en donde está la asignatura de nosotros, luego de que dice el código y el nombre de la asignatura, ahí dice G1, G2, G3, entonces yo creo que eso es del grupo también. Sí, eso es del grupo del entorno, ¿ok? Por aquello, digamos, ¿a cuál grupo virtual está usted inscrito?
Ajá. Ok, bueno, entonces ya listo. Está bien, gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Alguien pregunta que si hay audio de libros. Pues no, lo que ofrecemos son videoconferencias, radiotutorías, videos, ¿verdad? De entrevistas. Dice Graciel. Dice, hola, tengo una duda respecto al proyecto en sí. Nuestro deber antes de la fecha de la entrega es leer los libros y ya cuando esté disponible el proyecto solo responder y listo. Correcto, correcto. Ustedes ya tienen que haber tenido leído el material, porque si ustedes esperan al 28 de febrero y no han leído nada y empezar a contestar aquello, se van a sentir abrumados, muy estresados y no les va a alcanzar el tiempo, bueno, a menos que tengan completas así más de 72 horas solamente para dedicarse a la lectura, pero bueno, no es el caso, ¿verdad? Entonces, no es el caso de muchos, quien no tenga, pues qué dichoso, pero las radiotutorías las van a estar subiendo esta semana, ¿ok? Y vamos a ver, hay una duda aquí, estoy viendo. Ok, bueno, aquí Paola mandó un pantallazo de la fecha, ¿verdad? Bueno, aquí estoy poniéndome al tanto de qué es lo que están escribiendo en el chat. Bueno, yo creo que ya aclaré como las dudas que escribieron en el chat y sí, cuando se les suba el proyecto, ustedes nada más ingresan y responden. Entonces tengan presente que vayan al día con las lecturas, ¿ok? Que tengan ya leído ese capítulo 1 y el capítulo 2 de ambos, digamos, de ambos libros, para que se les facilite muchísimo más. Subrayen, anoten ahí ideas importantes. ¿Qué consejo les doy yo? Que vayan leyendo, por ejemplo, si ustedes inician con las proclamas de Juan Rafael Mora, entonces ustedes las van leyendo, pero al mismo tiempo agarran el libro que es delgadito, el de la teoría, y van leyendo cómo se van analizando esas obras, ¿ok? Entonces eso pues les facilita muchísimo más encontrarle un sentido más profundo y más práctico a lo que dicen pues en la parte de que se llama Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense de Mijail Mondol, ¿ok? Bueno, vean, la encargada de la cátedra se llama Ana Cristina Flores y ella pues responde dudas que sean estrictamente académicas, algún resultado, alguna apelación, algo que no les funciona en las notas, ¿verdad? En la página web, pero lo que son dudas relativas a la asignatura, conmigo, ¿ok? Vean, otro aviso importante. El uso de las redes sociales para hacerse grupos de WhatsApp, por ejemplo, no lo avalamos nosotros como cátedra porque han llegado a suceder muchísimos, digamos que hay errores bastante feillos ahí con la desinformación, ¿ok? Porque es muy fácil de pues, tener un grupo y que estén 100 personas y que participen y demás, pero de pronto la información que publican no es la oficial y hacen que ustedes como estudiantes entren pues en errores, incurran en errores, también se ha dado para que se incurran plagios, para que se compartan respuestas, entonces pues cuando ya estamos revisando nos damos cuenta que hay como 10, 15 con la misma respuesta y pues va a pérdida del proyecto, ¿verdad? Y sanciones académicas, entonces pues para que lo tengan en cuenta, para que aprovechen también pues la comunicación directa con mi persona o con los tutores que estamos a lo largo de los entornos. Esto es un medio en donde ustedes, si tienen la respuesta directa del profesor, no hay por dónde perderse, ¿ok? Entonces, para que también tengan ese cuidado. Pero que no avalamos nosotros como cátedra el uso de estas redes sociales debido a la desinformación en la que pues terminan incurriendo los estudiantes. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? Si no, pues vamos a dar inicio con estos antecedentes e inicios de la literatura y la identidad nacional
que ya corresponden pues al capítulo número 1. Yo me voy a enfocar principalmente en la teoría, ahí lo vamos a ir enlazando con la parte pues de las obras literarias. ¿Y qué vamos a ver en este capítulo 1? Es el concepto de la identidad o identidades culturales, ¿verdad? Y la identidad nacional, que podría pensarse que es lo mismo una y otra, pero nos vamos a ir dando cuenta pues que la diferencia pues sí es importante. Vamos a ver aspectos como la invención de la nacionalidad costarricense, y por invención vayamos pensando en algo que se inventa, ¿de acuerdo? Luego, vamos a ver desde la actividad literaria colonial hasta la generación del Olimpo, la polémica sobre el nacionalismo en la literatura entre la Venus de Milo y la India de Pacaca. 3 estrategias literarias en la construcción de la identidad nacional. Vamos a ver a Magón, a Carlos Gagini y Ricardo Fernández Guardia, ¿ok? Luego vamos a ver signos identitarios en la dramaturgia y la poesía costumbrista costarricense. Ok. ¿Cuál es el objetivo general? Primero, que ustedes puedan determinar cuáles son sus principales características sociales, históricas, estéticas, ideológicas que se van a encontrar presentes en esos antecedentes de la identidad y la literatura nacional. Ahora bien, vamos a encontrarnos con objetivos específicos en los cuales se les invita a ustedes a que puedan distinguir las nociones teóricas básicas acerca de los diferentes componentes que caracterizan el discurso literario y su relación con la identidad nacional y cultural costarricense, que puedan contextualizar las principales características sociohistóricas que dieron lugar al proceso de invención de la nación costarricense, que puedan reconocer las principales representaciones ideológicas a partir de las cuales se configura el imaginario social de la identidad costarricense entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, y que puedan identificar las principales estrategias discursivas desde las cuales se proyecta el imaginario nacional de la identidad costarricense en las primeras manifestaciones y discusiones literarias, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad o identidades, ¿verdad? De una manera pues más abierta e inclusiva con respecto a lo que podríamos identificar como cultura o como identidad nacional, nos llegamos a preguntar, en el caso de nuestro territorio nacional donde estamos presentes el día de hoy en Costa Rica, ¿qué significa para ustedes ser costarricenses? ¿O cuáles son esas características que definen la identidad nacional? Y en ese caso, ¿cómo definirían ustedes lo nacional? ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, a lo largo de toda nuestra vida, para quienes han tenido la oportunidad de nacer en Costa Rica, tal vez hemos asumido mucho de la cultura sin darnos cuenta que estamos inmersos en ella, ¿ok? Es decir, pensamos que así ha sido siempre, que tenemos características propias que nos diferencian de las demás culturas, que nos diferencian de otros países, de otras nacionalidades, y que asumimos una identidad en la cual todos, pues, bajo el cobijo de esa bandera blanco, azul y rojo, ¿verdad? Nos enlazamos como hermanos de una misma nación y decimos, sí, somos ticos. ¿Por qué? ¿Qué dirían ustedes que es algo que nos permitiría definirnos como costarricenses? Ser pacifistas, profe. Ok, la idea de ser pacifistas, de ser reconocidos como un país sin ejército, muy bien, ok. Para mí sería la flora y la fauna también. La flora y la fauna, muy importantes, que se han convertido incluso en una marca país, en una marca que nos distingue, digamos, a nivel internacional, por esa gran riqueza de biodiversidad, y que a la hora de contrastarlo con otros países nos damos cuenta que definitivamente Costa Rica tiene lo suyo. Ok, muy bien.
Comer gallo pinto, profe. Ah, la cultura, la parte culinaria, por supuesto. Muy bien. Ok, pues sí. ¿Alguien más iba a participar? La forma que tenemos de hablar, profe. Correcto. Nuestros costarriqueñismos, nuestros refranes, nuestros dichos, nuestra forma de señalar, la forma de pedir las cosas, ¿verdad? Son prácticas, efectivamente, son convenciones que son socioculturales y a partir de esas, de todas estas que ustedes me han mencionado, pues sí, se va construyendo un sentido de pertenencia, un sentido de identidad colectiva. Actualmente, pues, se ha generalizado la idea de que sale el patriotismo solo cuando juega la selección nacional, ¿verdad? Pero si vamos un poquito más de fondo, digamos que ese es el culmen de la expresión en la que todo el mundo se pone la camiseta y se siente más tico que nunca, pero nos vamos a ir dando cuenta que hay más cosas de fondo, ¿ok? Bueno, resulta que esto de las identidades culturales, podríamos verlo así como esta imagen que les puse de las banderas de los distintos países, inmediatamente nos podemos dar cuenta que se refieren a un conjunto de prácticas simbólicas, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con algo simbólico? A algo que se ha ido construyendo, cuyo significado se construye y se acepta por convención colectiva, ¿ok? Por ejemplo, ustedes ven esas banderas que están ahí de fondo en la imagen y piensan en nuestra bandera, la bandera de Costa Rica. Ustedes pueden decirme, ¿alguien me puede decir qué significan los colores de la bandera de Costa Rica? El blanco, la paz. Creo que el rojo es la sangre de algo así, ¿verdad? Ajá. El azul del cielo. Ok. Ok, muy bien, muy bien. Han dado con los elementos que si ustedes se dan cuenta, en algún momento tal vez dudaron. Ay, si era la paz, ¿verdad? Si era la sangre, si era el azul del cielo. Bueno. Perdón por interrumpir, buenas tardes. Las Buenas tardes. 7 estrellas en la bandera también representan las provincias, si no está incorrecto. Ok, sí, eso sería, ya le cuento aquí, ahorita, eso sería en esta del escudo, ¿verdad? En esta del escudo, correcto. Muy bien, va enlazado. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta, para que algo sea simbólico, no es porque es obvio, ¿ok? A eso me refiero. No es que el azul en cualquier parte significa el cielo, o sea, para alguien puede significar otra cosa. El rojo puede significar alegría, fiesta, por ejemplo, la cultura asiática, dígame. Pero no era que la bandera que trae el escudo es el pabellón que se usa para representar a Costa Rica en otros países. Bueno, vamos a ver, me lo deja tarea porque no le puedo decir que sí con certeza. De acuerdo. Ok, pero bueno, aquí esto de los colores, solo para dar un ejemplo, y esta cuestión de las banderas y qué significa cada color, si se dan cuenta, no es algo que uno diga, claro, es obvio, es de sentido común, no, es un discurso que a nivel colectivo nosotros hemos llegado al acuerdo que eso representa, de que eso significa, de que eso nos identifica. Por eso hablamos de identidades culturales, porque van a responder a un conjunto de prácticas simbólicas que van a surgir por condiciones históricas, ¿ok? Que luego se van a ir materializando ya en la práctica, pues sí, y que responde a diferentes clases sociales, a distintas comunidades que van a ir construyendo pues su identidad, lo que son, lo que se van a ir conformando desde su diversidad étnica, la diversidad lingüística, cómo se rigen a nivel político, cómo se identifican a nivel religioso o incluso la diversidad geográfica, ¿verdad? Todo va a ir determinando esa subjetividad, es decir, ese discurso interno de definirse tal cual y además de ir generando un sentido de pertenencia, ¿ok? Nada define más el sentido de pertenencia como cuando se presenta el contacto con otro ajeno a la cultura,
con alguien que no sea costarricense o incluso nosotros si estamos fuera del país, la marcada diferencia de lo que puede considerarse una identidad cultural, ahí lo vamos a ver 100% presentes, ¿ok? Entonces, ¿hay distintos tipos de lenguaje? Sí. ¿Hay distintos tipos de expresiones sociales, de expresiones orales, perdón, o manifestaciones artísticas? Todo este conjunto de prácticas sociales que caracterizan a cada, digamos, a cada país o a cada grupo, pues sí, va a ir generando diferenciación entre las comunidades. Bueno, entonces aquí vamos a ir viendo que este concepto de identidad cultural va a poner de manifiesto la gran diversidad de prácticas, la gran diversidad de representaciones y de subjetividades que pues vamos a encontrar y vamos a interpretar de forma constante, incluso en esa construcción de lo que es ser costarricense, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque esta idea de qué significa ser costarricense no nació por generación espontánea, ¿ok? De la noche a la mañana, sino que ha tenido un proceso pues bastante largo y aquí lo vamos a enlazar directamente con la literatura porque lo que se escribe con puño y letra y pasa de generación en generación deja huella y va contando, va hablando de qué se percibía, cómo se iba construyendo y qué era eso del sentido costarricense, tal vez de manera indirecta o directa, pero todo, ¿verdad? Mediante un análisis y mediante ese enlace del contexto literario con el histórico, van a ver que van de la mano y son voces que nos van a ir definiendo, nos van a ir trazando el camino para conocer qué era eso o qué es eso que llamamos también identidad costarricense. Ok, bueno, ahora bien, cuando hablamos de identidad nacional, aquí les pongo estas imágenes muy relacionadas con lo que me dijeron, ¿verdad? La flora y la fauna, cómo nos caracterizamos frente a otros países, nuestros animales que tienen que ver con un símbolo nacional, la comida típica de Costa Rica, cuáles son los héroes que tenemos. Todo esto nos da un sentido de identidad, pero a nivel de nación, ¿ok? Y esto aquí, pues nos va a generar un sistema único, un sistema homogéneo, que van a girar en torno a representaciones comunes para todos aquellos sujetos colectivos que se hagan llamar o ser costarricenses, ¿ok? Entonces, es importante que podamos entender que esta cuestión de la invención de la identidad costarricense no hay que verla pues desde un sentido, por así decirlo, pues peyorativo o un sentido negativo en cuanto a, no, es que ser costarricense es un invento. Pues no de esa manera, sino que es importante entender el origen. Entonces, pues así comprendemos más nuestra realidad. ¿Cuáles son esas voces que han ido dictando cómo es ser costarricense? ¿Qué es lo que se espera de nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es la manera de pensar? ¿Será que nos están moldeando o de alguna manera modificando esa visión de mundo que tenemos de lo que es ser tico o tica? ¿Ok? Bueno, entonces, para que ustedes tengan un poquito más claro, aquí vamos a tener pues una identidad muy vinculada a este concepto político que es el de la nación. ¿Y cuál es la principal función de esto? Pues ir construyendo un imaginario de unidad política, es decir, que Costa Rica es democrática, que Costa Rica no tiene ejército, que tenemos un territorio pues muy bien delimitado, que compartimos rasgos lingüísticos. ¿Qué dirían ustedes que son rasgos lingüísticos? Es decir, propios de nuestra lengua, de nuestra expresión oral. El famoso pura vida. El famosísimo pura vida. Marca también, marca país, ¿verdad? Porque donde quiera que usted vaya y le dicen, es tica o tico, ¡ay, pura vida! Inmediatamente ya somos reconocidos por eso, ¿cierto? Correcto. Igual la misma palabra tico. En la que la mayoría pronuncia la R. También por la pronunciación de la R que
por la pronunciación de la R, es cierto, por el pura vida, por el famoso MAE. Y El por, MAE, sí. y por ese conjunto de dichos, de refranes que tenemos propios de la expresión, ¿ok? Entonces, bueno, si dejamos claro que hay una diferencia entre lo que es identidad nacional e identidad cultural, pues ya vamos por buen camino, ¿ok? Porque esto nos va a permitir ya ir entendiendo que este concepto político de nación va a irse construyendo desde inicios, pues, de la República Costarricense. Entonces, vamos a ir viendo que este concepto de invención va relacionado con un discurso que va generando ideas que se van afianzando, que se van aceptando y se van reproduciendo, ¿ok? Podríamos decir que es una especie como de sinónimo de invento, sí, pero como les digo, veámoslo con buenos ojos, porque de pronto dicen, no, es que claro, todo es un discurso, es que surge de la nada, pues no. Vamos a ir viendo que, por ejemplo, cada 15 de septiembre, que es fecha de la independencia de Costa Rica, aquí vamos a ver que es un acontecimiento que hasta feriado es, ¿verdad? Todos esperan ese 15 de septiembre, recelebramos con actos cívicos, con desfile, el día antes con el desfile de faroles, al día siguiente, ya propiamente el 15, tambores, liras, las escuelas preparan pues todas esas marchas súper bonitas, esos desfiles, y ahí pues vamos nosotros de alguna manera sintiéndonos identificados. Es que desde que estamos en la escuela, lo primero que aprendemos son los elementos de lo que hace que seamos costarricenses. Sí, ¿ha sido una especie de invento paulatino? Pues sí, de qué de tradiciones, de instituciones, vamos a ir viendo cuáles, incluso formas de pensar. Esas ideologías las vamos a encontrar directamente en las obras, en los discursos, ¿verdad? Por ejemplo, con Juanito Mora, que ustedes si se dan cuenta, pues lo tienen en esas proclamas que aparecen al inicio. No sé si alguien iba a participar, que escuché como un micrófono ahí abierto. Si no, pues continúo. Entonces, profe, sí, perdón, para agregar de la invención o de la cultura, la diferencia entre la cultura nacional y la invención. ¿Cómo era el tema de ahorita que estaba hablando? Pero ya me perdí. La identidad cultural y la identidad nacional, vamos a ver. Ajá, correcto. Entonces, por ejemplo, aquí yo soy de Guanacaste. El 13 de septiembre hay una tradición cultural que pasa mucho, que significa que todas las personas alrededor van a correr la antorcha. Entonces, eso es cultural. Y la identidad nacional ya sería más que todo pegado al 15 de septiembre, que son los faroles y toda la tradición de los desfiles. Entonces, solo para hablar un poquito del tema. Correcto, pues muchas gracias. Efectivamente. Entonces aquí vamos a ir viendo, digamos que a nivel nacional, digamos que un conjunto de prácticas ideológicas, sociales, que son como homogéneas, propias de una nación, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ir viendo que es un proceso de construcción, ¿ok? Es decir, que no es de forma espontánea, tampoco es como una ocurrencia inocente, ay, qué bonito, no, requiere de un proceso, digamos que de marcar la diferencia o la diferenciación con respecto a otras culturas. Piénsese, por ejemplo, cuando llega pues la independencia de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Somos todo un continente el mismo? No, cada una, de los países se empieza a marcar y corran a hacer la bandera y corramos a componer el himno y la letra del himno y un montón de elementos para generar identidad. No sé si ustedes en algún momento han tenido, digamos, la oportunidad de hacer como juegos en los que los ponen como por grupos y le dicen, ok, ahora sí, todos los grupos tienen que crear un lema, una canción, colores, un escudo, y entonces a partir de ese juego, digamos, pues de roles en donde cada grupo va generando su identidad, pues terminan identificándose y generando cohesión, es decir, generando unidad. Algo así, digamos, que a nivel lúdico sucedió en Costa Rica y
ha llegado hasta el día, pues, de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir viendo que las identidades tal y como las consideramos, es decir, quién soy yo o quién somos nosotros o quién es ese sujeto costarricense, quién las construyó. Si nos vamos a las primeras obras que vienen en la antología de la parte de la literatura, de dónde viene ese discurso de identidad, ese llamado al pueblo costarricense de sentirse como uno solo para defender al pueblo, al país de los enemigos que venían a invadir? Bueno, según Juanito Mora. Exactamente, Juanito. Correcto, Juanito Mora, en esa proclama 1 y 2 que hace justamente para repeler, ¿verdad?, ese peligro que venía por parte de William Walker y los filibusteros. ¿Y qué es lo que pedía? Que por favor todos se unieran. Entonces, ese llamado de identidad nacional no surge de la clase campesina, no surge, digamos, que de una clase social, no sé, artística, surge precisamente de una élite política, ¿ok? Una élite intelectual que van definiendo cuáles son esas características. Por supuesto, porque en la unidad se iba marcando pues ese poder de repeler al otro que venía a esclavizar, que venía a generar pues todo el acabose de la paz de la nación, y como pudieron verlo a lo largo de esas proclamas, él los llama gavilla de advenedizos y habla precisamente de cómo es necesario que todos los costarricenses vayan a las armas, pero que él va a estar velando por todos los costarricenses como si fuera un padre, ¿verdad? También les pide que marchen, que combatan por esa libertad. ¿De quiénes? Pues de todos los costarricenses, y ya después por la de los hermanos centroamericanos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ir viendo en esa primera proclama que vemos una construcción, ¿verdad? Una legitimación de lo que es la identidad costarricense a partir de la élite política. Luego, vamos a ir viendo poco a poco que esto va a ir calando por medio de instituciones. Aquí yo les pongo instituciones porque ¿a qué me refiero? A esos edificios que vemos y de pronto empiezan a significar algo. Por ejemplo, el Archivo Nacional, el Museo Nacional, el Liceo de Costa Rica, la Biblioteca Nacional, el Colegio de Señoritas, el Teatro Nacional, que es el que les pongo aquí en la fotografía. ¿Por qué? Bueno, porque estas instituciones, estas edificaciones que son pues arquitectónicas, nacen con un fin, y es el de expresar una conciencia, una historia nacional en donde se afianza el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, y ahí nos vamos a ir dando cuenta que esta invención de la nación se ha ido retomando a lo largo pues de la política oficialista que ha tenido Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, figuras como la de Juan Santamaría, que vemos en el texto del Erizo. Ahí, ¿qué características tenemos de Juan Santamaría? De cómo es que tenemos que identificarnos nuestro héroe nacional, ¿qué características tiene? Era un campesino humilde. Ajá, muy bien, un labriego sencillo, muy bien, que lo deja todo por dar la vida por su patria, muy bien, ¿ok? No tenía miedo. Se sacrifica sin tener que matar a nadie. Correcto. Con armas. Muy bien, valiente. Ahí la madre le dice, por favor, no tenga miedo porque si no me muero de vergüenza, ¿verdad? Entonces ahí recalcan el sentido del labriego sencillo, del valiente, del humilde, ¿ok? Bueno, y estos son discursos precisamente que nos llegan a nosotros y que uno se identifica. Quien no en la escuela le tocaba acto cívico, ¿y quién va a ser Juan pertenencia, ¿ok? Ahora,
cuando nosotros encontramos que la identidad nacional la vamos a ir encontrando a lo largo de estos distintos textos, pues sí, nos vamos a dar cuenta que es un instrumento de poder, claro que sí, un instrumento discursivo, que legitima, que manipula, claro. Ese llamado de Juanito Mora no hubiera tenido ningún efecto digamos, en la población costarricense si la figura de Juanito Mora no hubiera sido de autoridad, ¿ok? Estos discursos con respecto a la historia de Juan Santamaría también son instrumentos que van a ir generando esos conceptos de paz, estos conceptos de trabajo a través de la familia patriarcal, porque no es una familia cualquiera. ¿Cuál es la familia que presentan los textos? Bueno, una en donde está el señor, la esposa, la hija, eso lo podemos ver en el texto de los novios, ¿verdad? En donde vemos esa necesidad de generar una imagen de lo que debe ser la familia, ¿ok? Con tradiciones católicas, cristianas, con la idea de siempre la honradez, el trabajo, aspectos muy importantes porque van dejando huellas, ¿ok? Y si nosotros nos devolvemos un segundito, pues a esa proclama que dirige Juanito Mora para la campaña nacional de 1856, vamos a ver la importancia que tiene porque resulta que es la primera y la única gran proclama o defensiva militar que se llevó a cabo por parte de los costarricenses. ¿En contra de quiénes? Pues de los filibusteros. Entonces, a raíz de este peligro, se llama la identidad. Hay palabras clave ahí que permiten hacer que las personas que escuchaban ese mensaje dijeran, claro, somos uno solo y tenemos que correr. Y este sentido de pertenencia, ese sentido lo dirige Juanito Mora cuando habla de un nosotros, ¿verdad? De un somos hermanos, de tenemos que velar por nuestra patria, por nuestras hijas, porque vienen a arrasar con todo lo que tenemos. Bueno, estas proclamas definitivamente, si las leemos con mucho detenimiento, vamos a ver que van a ir evidenciando algunas de esas principales representaciones ideológicas, ¿ok? Y si le sumamos el himno nacional, pues muchísimo más, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar esa idea de comunidad, esa idea de identidad nacional a lo largo pues, de los extractos, como la paz, por ejemplo, porque Juanito Mora habla de la paz, esa paz aventurada, ¿verdad? Laboriosa, perseverancia, son frases que calan tanto que incluso están en nuestro himno nacional, ¿verdad? Como conceptos como la paz, como el abrigo sencillo, ¿ok? Y a partir de ahí, pues nosotros vamos a ir encontrando que se hace énfasis en esta idea de que nosotros somos hijos de la patria, que Juanito Mora en aquel momento hablaba de los costarricenses como ustedes son mis hijos, yo velo por ustedes, yo voy al frente de la batalla. Luego hace un sentido de unidad y de empatía en el sentido de que las personas no son hijas de la nada, tienen un núcleo familiar, tienen que velar por sus hijas, por sus esposas, por sus madres, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, vamos a darnos cuenta que esa necesidad proteccionista es lo que va a ir generando este sentido patriarcal, ¿ok? Ese sentido en donde es el padre velador, protector del bienestar, pues a un nivel grande de la patria, de la nación, a un nivel pequeño el núcleo de la familia, ¿ok? Y así es como vamos a ir viendo que esta imagen paterna que se va a ir proyectando en estas proclamas no giran solamente en torno al presidente, sino que también a una representación ideológica entre lo que es ese Estado y esa nación y esta ciudadanía costarricense que gira y que va a partir de esa relación padres e hijos. Ahora bien, vamos a irnos dando cuenta que esta estructura familiar inicia, digamos, en estos registros literarios o históricos de unidad en cuanto todos somos hermanos, incluso con los países que están en el continente centroamericano. Eso lo vemos
Luego, cuando él dice, marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos, corramos a romper las de nuestros hermanos y exterminar hasta el último de los verdugos. Y luego llama otra vez a este sentido de hermandad, donde dice nuestros hermanos, hermanos de Nicaragua, vuestros hermanos necesitan ayuda. En fin, ese sentido de unidad, de familia, de padres, de hijos, hacen que se vaya construyendo poco a poco un sentido unitario de identidad nacional costarricense. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a encontrar un factor clave. ¿Ok? No podemos tener una identidad propia sin la diferencia, sin lo ajeno. Esto que es ajeno es lo que vamos a llamar otredad. En el otro también de alguna forma radica nuestra propia identidad, porque diferenciándonos vamos marcando realmente lo que somos. ¿Alguien va a participar? No. Perdón, se me encendió el micrófono. No se preocupe, ok. Bueno, muy importante, este concepto de la otredad. Este concepto de la otredad la vamos a ir viendo a lo largo de pues, toda nuestra vida, no solamente en la literatura. ¿Cómo marco yo mi identidad? Diferenciándome de los demás. ¿Ok? Y esta otredad va a ir constituyendo una forma de representación discursiva que va a proyectar no solamente diferencia, sino también extrañeza. Uy, vienen los filibusteros, vienen los extranjeros, vienen a socavar nuestra seguridad, nuestra paz. Bueno, este discurso de las proclamas marca de manera muy clara cómo en el otro está el peligro, pero que en la identidad propia de lo que constituye ese ser costarricense es refugio, es paz, es trabajo, es familia, son un conjunto de valores que se van a ver en peligro. ¿Por qué? Por el otro que viene de afuera con esa necesidad, bueno, o con ese discurso esclavista. Ahora bien, bueno, aquí yo les puse una imagen de esta idea de invención y de cómo, pues ahí la famosa casona de Santa Rosa, ¿verdad? Cómo es que Juanito Mora se funge como un padre de la patria, cómo esta idea de paz, de trabajo, las vamos a ver en las proclamas y cómo la campaña nacional de 1856 termina afianzando, uniendo más al país. Frente a un enemigo, frente a alguien externo, frente a esos otros que amenazan la soberanía nacional, se constituye muchísimo más fuerte, con muchísimo más fuerza, ese sentido de quién es el costarricense, quién es o cómo se constituye esa identidad nacional. Ahora bien, esto podríamos decir que responde también a la idea del labriego sencillo. Es el labriego sencillo vestido de soldado que es el Juan Santamaría y que vamos a ir viendo cómo se va formando esa identidad nacional a partir de una construcción de una figura que es emblemática. ¿Okay? No en vano tiene su escultura, es su himno, ¿verdad? Y esto nos va a permitir entender que vamos frente a un sujeto nacional, frente a un personaje histórico en el cual se proyectan el ideal del ser costarricense, mediante una figura heroica que tiene su protagonismo en la campaña de 1856, vamos a ver que nos beneficiamos nosotros. ¿Por qué? Porque este va a ser el ideal a seguir. Este sujeto nacional, que es una invención, que existe todavía, que se le rinde homenaje, ha tenido pues una poderosísima base cultural que permite que este personaje histórico, como es el de Juan Santamaría, sea reconocido, sea legitimado por todos nosotros. Ahora bien, para que Juan Santamaría fuera aceptado como una figura emblemática de lo que es la identidad nacional, no bastaba solamente con mitificarlo, sino también tenía que llevar actitudes patrióticas, tenía que generar una profunda
conexión con ese héroe de esta idea del labriego sencillo, de esa sencillez, de este pacifismo que no es fortuito, es parte, digamos, de este discurso hegemónico o político que permea en las mentes de los ciudadanos desde el inicio de, digamos, de la conformación de Costa Rica hasta la actualidad. Ahora bien, a partir de esta relación simbólica que existe con Juan Santamaría, como un labriego sencillo, con este personaje histórico que va teniendo un significado político muy fuerte, con valores nacionales impregnados, ¿por quiénes? Por la oligarquía liberal de finales del siglo XIX. Entonces, sí, efectivamente es un símbolo de defensa, de heroísmo, de paz, de sencillez, de trabajo arduo, de sacrificio, todos los valores que se espera tengan los costarricenses que se sientan pues parte de una nación. Y a lo largo de esta figura vamos a encontrar pues una imagen que se va a mantener hasta la fecha. Un personaje que sacrifica su vida, una especie de Cristo nacional, ¿ok? Porque de alguna manera ese sacrificio por los demás permite identificarnos y darnos cuenta que hay un amor. ¿Por quién? Por toda la nación, por esta patria que llamamos Costa Rica. Bueno, este concepto del labriego sencillo lo vamos a encontrar muy bien planteado en el himno nacional. Si ustedes retoman un poquito este himno, se van a dar cuenta que es parte inherente de lo que ya nos identifica como costarricenses. Ahí nos vamos a ir dando cuenta que elementos iniciales como las proclamas, como el labriego sencillo que está en Juan Santamaría, y también con esta idea de blancura y modernidad, son parte de ese constructo de lo que llamamos nación costarricense. Entonces, bueno, aquí les dejo esta imagen del billete de 5 colones para que ustedes hagan una relación entre quienes se ven ahí representados, cómo se supone que era el labriego sencillo, y esta idea de blancura, esta idea de modernidad, porque ya estamos en un proceso en el que pues, se exporta el café, vienen embargos, se envían pues grandes cantidades de grano de oro, y lo vamos a ir encontrando pues desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta idea de que todos somos blanquiticos, de que todos estamos a la vanguardia, con respecto a la modernidad, son estrategias o fueron estrategias en aquel momento utilizados por la clase dirigente para ir moldeando, ir dirigiendo ese modelo de ciudadanía basado en estos ideales. El primero de civilización y el segundo de fundamentar esa creencia en donde existía un componente étnico que era el más predominante en Costa Rica, el de la blanquitud, pero trae serios problemas con respecto a la gran diversidad étnica que no solamente hay, sino que hubo desde siempre en Costa Rica. Y esto pues da un discurso de alguna manera fuertemente invisibilizador de lo que es la otredad étnica, ya sea indígena, por ejemplo, mestiza o afrodescendiente. ¿Quién era costarricense? Aquel que fuera blanco. Entonces vean ustedes con estos ojos críticos cómo se ha ido moldeando, cómo se ha ido generando un discurso identitario que está pues seriamente basado en elementos míticos como el de la blancura, donde queda la diversidad étnica. Entonces, ¿por qué nos encontramos frente a un discurso de este tipo? Bueno, porque estos intereses de la clase oligárquica liberal lo que buscaban era venderse frente a los otros países, frente a Norteamérica, Europa, como un país moderno a nivel cultural, un país muy tú a tú con aquellos de pelo rubio, ojos celestes, piel blanca,
generar esa cercanía y esta idea de similitud a nivel pues cultural. Entonces, vamos a ver, ¿por qué creen ustedes que se escoge esta idea de blancura como un signo de identidad y modernidad nacional? ¿De dónde o por qué? Con permiso. Adelante. Supuestamente, como los europeos que tenían la idea de que la belleza era sinónimo de blancura, elegancia, rudeza y tal, lo que quería la élite era como venderse con esa misma imagen a los europeos para tener una mejor relación con ellos, si no me equivoco. Efectivamente, muy bien, usted ha dado con el punto. Más que todo una relación comercial. Correcto, correcto, con una cercanía, ¿verdad? Con un estar un tú a tú con el otro al que se veía con ojos de admiración. Porque en la Europa, porque en Norteamérica, todo este imaginario de que estos países eran la superioridad, entonces eso era lo que había que aspirar, de acuerdo con este discurso político. Y por supuesto, iba generando un desplazamiento que pasaba con el proceso de mestizaje, donde quedaban, bueno, estas élites políticas sumamente letradas, porque no era que estudiaban en Costa Rica, sino que los enviaban a París, los enviaban a Europa, a terminar, pues, a realizar sus estudios superiores, llegaban con una idea, una ideología sumamente eurocentrista. Creo que alguien tiene un micrófono abierto, o no sé si es que va a participar. ¿Ok? Entonces, efectivamente, hacían como una especie de relación entre la blancura como un ideal que simbolizaba progreso, cristiandad, civilización, un orden, una organización que permitía pues ir fundamentando ese nacionalismo moderno y bien civilizado frente a la barbarie. ¿Quién eran los bárbaros? Los otros. Y volvemos a este sentido de otredad, en donde se aleja por completo, se rechaza lo que no es esperable. Y aquí vamos a ir viendo que se genera pues esta idea nacionalista. Ya en el siglo pasado tuvimos la primera experiencia, bueno, nosotros no, porque todavía no habíamos nacido, pero podemos trasladarlo, por ejemplo, a este discurso nacionalista que se generó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La idea que planteaba Hitler de la raza superior, la raza aria, y por el estilo va permeando. Vean ustedes que no solamente pues de un caso particular como el nuestro, en donde se habla de la blancura, sino que se llega a otros extremos, ¿verdad? Hasta el punto de exterminar todo aquello que fuera ajeno a ese estándar, a esa idea mitificada de lo que era el ser perfecto. Entonces, vamos a ir viendo que esto del nacionalismo en Costa Rica comienza desde la vida independiente y, por supuesto, hace énfasis en la idea de un pueblo blanco, de gente europeizada, claro, porque es que vinieron los españoles y se da un énfasis en el honor de decir, no, mis abuelos eran españoles, ¿verdad? Entonces esta idea también muy eurocéntrica de cómo asemejarse, digamos, estar más cercano a un ideal extranjero de Europa o de Estados Unidos y opacar por completo, incluso invisibilizar la propia existencia de pueblos indígenas. ¿De que hubo mestizaje? No, no hubo mestizaje. Por supuesto que lo había. Tenemos abuelo blanco, chino, negro, mestizo, en fin. Estas ideas que han sido silenciadas y que en estos discursos los vamos a encontrar con muchísimo más fuerte, con muchísima más fuerza. Entonces, aquí la idea de que en realidad lo que somos mestizos, somos plurilingües, multiétnicos, en ese momento se trataba de invisibilizar. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Que se generaron por muchos años, por muchas décadas, muchísimas injusticias, porque quien se invisibiliza en el discurso y en la práctica cultural no tiene cabida en la sociedad.
y esto conlleva a una gran cantidad de atropellos, de injusticias, de violación de los derechos humanos, precisamente por una idea de blancura, de superioridad étnica. Permiso. Entonces, sí, adelante. Pienso que se sentían como sin patria, sin madre, o sea, porque no sabían a dónde pertenecían. Claro, porque era correr a generar su propia identidad. Entonces, ahí van a pruebas, ¿verdad? A grandes pasos, tal vez sí, pues hijos de su tiempo, de la necesidad, cometiendo pues este tipo de, digamos que a la luz de nuestra realidad, pues lo podemos ver con un asombro, ¿verdad? Con una preocupación, pero usted ha dado en el punto, tenían que correr pronto a generar la propia identidad. Venían de una independencia de España, entonces tenían que correr rápido a generar un sentido de pertenencia que los permitiera estar unificados, unidos frente al otro, que podían ser los filibusteros, que podían ser otros países que quisieran llegar y arrasar digamos, pues con el país. Entonces, efectivamente, en esas premuras de correr y defender lo nacional y esta clase política, pues elitista, veía la manera de ir construyendo esta identidad mediante estos elementos, estos valores que acabamos de mencionar o estas características como el de la blancura y la modernidad. Muy bien, vamos a continuar. Luego, aquí vamos a ir viendo ya que hay una actividad literaria muy importante en esto que llamamos la generación del Olimpo, que estuvo conformada, bueno, si ustedes piensan en qué es esto del Olimpo, recordarán la mitología griega, y así se llamaba el espacio donde habitaban los dioses, Zeus, Hera, Apolo, Dionisos, todos estos dioses, ¿verdad? Este nombre del Olimpo de ahí viene. ¿Por qué? Porque quien estuviera en el Olimpo estaba arriba, era la élite. Y este grupo de escritores, bueno, se generó una gran actividad literaria y a partir de ahí vamos a ir encontrando estos escritores. Vean ustedes, en la fila superior, de la izquierda a derecha, tenemos Carlos Gallini, Ricardo Fernández Guardia, Leónidas Briceño. Luego vamos a tener en la fila inferior izquierda a Genaro Cardona, Manuel González Celedón, el famoso Magón. Y hay aquí otro personaje, Rafael Machado Jauregui. Y aquí es donde vamos a encontrar que hay voces, que hay, digamos, construcciones literarias, identitarias, que nos van a ir generando esta idea de unidad o esta idea de no somos aquello que hemos ido, digamos que generando a lo largo de los discursos. Estas invenciones que vamos a encontrar aquí con respecto a la identidad nacional aparecen en estos textos que ustedes tienen aquí en la antología y que aparecieron publicados en la sociedad costarricense por muchísima, en gran variedad de géneros, en tendencias literarias, y tenemos algo que se llama, ¿verdad? Esta tendencia que se llama el costumbrismo. Ustedes van a ir viendo a lo largo pues, de distintas obras. Entonces, ¿qué pasa? Que esta identidad nacional la vamos a ir viendo mediante esta actividad literaria en nuestro país, que fue una práctica de élite. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenía acceso a la educación. Y porque estas eran personas sumamente letradas, que incluso habían tenido la oportunidad de ir a estudiar al extranjero, que habían formado sus estudios superiores en París, por ejemplo, en Londres. Y esto hace que esta élite de poetas, de dramaturgos, vayan generando una actividad literaria que gira en torno a ciertos acontecimientos, ya sean festivos, por ejemplo, bodas, o relaciones culturales o económicas, como en Mercando Leña, por ejemplo. Entonces aquí nos vamos a encontrar una serie de obras, coplas,
nos vamos a encontrar himnos, piezas teatrales, proclamas, pero ya más esto 30, y esto va generando una actividad en donde se difunde, ¿verdad? Porque quien tiene acceso a la literatura, pues va a ir generando un contacto con estas ideologías desde periódicos, desde librerías, revistas culturales, en fin, todas estas publicaciones en donde se da una circulación de estos primeros textos literarios que ustedes han tenido pues la oportunidad o de leer o de ir leyendo a lo largo de estas semanas, para que ustedes vean cómo en quien lee se sienta identificado y que vaya generando este imaginario, que vaya reproduciendo día con día este imaginario de lo que significa ser costarricense. Entonces, esta producción literaria vamos a ir viendo que abarca una gran diversidad de géneros. Entonces, vamos a encontrar también corrientes estéticas, es decir, vamos a ir viendo que este proyecto del Estado-Nación se va a ir formando mediante la literatura nacional y que este grupo de intelectuales que tenemos aquí, bueno, los que han tenido la oportunidad de ir viendo con la antología, son los famosos Generación del Olimpo, ¿verdad? Ahora bien, estas manifestaciones literarias surgen gracias a una sociedad costarricense que se nutrió de muchísimas corrientes estéticas y temáticas. ¿Y de dónde creen que venían esas corrientes estéticas? Empezando por el pensamiento, por ejemplo, o la lírica, todas estas formas de crear tenían una fuente muy importante. ¿De dónde venían? Eran pensamientos europeizados, supongo. No le escuché bien. Y pues el pensamiento y en base a todas sus literaturas tenían más que todo, se basaban en culturas y pues a ellos les gustaba hablar más que todo de los temas europeístas. Correcto, exacto. Eso era, digamos que la fuente de inspiración. Entonces vamos a encontrar, muy bien, excelente, vamos a ir encontrando pues una gran diversidad de géneros literarios, desde novelas, desde relatos autobiográficos, crónicas, en donde esta idea de lo ajeno, de lo europeo como superior, va a ir presentando pues dificultades, pero sí ese sentido de que Europa es lo mejor, pero a lo largo de las obras también vamos a ir encontrando que hay quienes dicen, no es tan así, lo propio también tiene lo suyo y somos más bien un país en donde aquí está lo bueno y afuera lo que pervierte, lo que desintegra familias. Ahí lo van a ir viendo poco a poco. Dígame. Es como en uno que, no sé cómo se puede decir, que se llama París, que ellos dos se van a estudiar y él lo devuelve. Efectivamente, usted ha dado en el punto. Este texto tiene un discurso fuertemente nacionalista, ciertamente, porque traslada la decadencia de los valores costarricenses, de la desintegración familiar, en quien decida alejarse del país y caer en la perversión, decía en algún momento, de la moderna Babilonia, así llamaban a París. Entonces, muy bien, efectivamente, van leyendo, ustedes están al día con los textos, entonces les felicito. Ok, entonces, efectivamente, esta literatura nacional tiene voces que sí, voces que no, contrastes ideológicos, pero es parte de este sentimiento. Adelante. Como en la parte de neurosis, yo creo que es la parte como contraria, porque más bien al contrario de París, que se dan cuenta que ya está la decadencia en neurosis, más bien lo devuelve, quiere que regrese a Europa porque aquí se corrompió, ¿verdad? Porque aquí se le pusieron las manos callosas, todo el genio potencial que tenía murió y además le provocó una locura. Muy bien, efectivamente. Sí, en donde la tierra, el trabajo de campo más bien es barbarie,
¿verdad? Un desperdicio del talento de quien pudo haber llegado a ser en caso de haber pues estudiado, cumplido sus sueños. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ustedes ya que me van entendiendo muchísimo más y van haciendo estas relaciones, nos vamos a ir dando cuenta que hay una polémica muy fuerte. Está la famosa Venus de Milo, que está en París, en el Museo del Louvre, y esta es una imagen que está en el Museo Nacional de pues, una figura indígena. Ahora bien, ¿qué es lo que produce? En esta contraste, en este distanciamiento de perspectivas de lo que significa el valor de lo nacional frente a lo extranjero, y ustedes lo acaban de decir, presente en estas obras, vamos a encontrar también que se dio fue una fuerte polémica. ¿Por qué? Porque, bueno, con respecto a esta formación de lo que era la literatura nacional, se generaron cartas, se generaron artículos, así como uno en la actualidad postea en Facebook, en Instagram, o en las redes sociales, en Twitter, pareceres. El Twitter y el Facebook de la época era el periódico y eran las cartas públicas o privadas. Entonces ahí es donde se empezó a generar polémica. Y resulta que estas opiniones las encontramos en pues, periódicos de la época, entre 1894, 1900, y ahí se iban debatiendo sobre la posibilidad de crear una literatura nacional, en donde decían, dejemos de ver lo extranjero como el ideal y pensemos que nosotros tenemos lo nuestro, no necesariamente tenemos que estar siempre mirando y suspirando por Europa. Costa Rica tiene lo suyo. Y otros que decían, vea, lo siento mucho, pero es que Europa es Europa. Y en aquella época en donde la literatura nacional estaba representando de una manera artística esas características que tenían que ser propias de una sociedad como la identidad costarricense. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los protagonistas de esto, de esta discusión literaria, se le atribuyen a Carlos Gagini y a Ricardo Fernández Guardia. Ambos pertenecían a la generación del Olimpo literario. Entonces, para que ustedes vean, tampoco era que todos los del Olimpo pensaban igual, sino que esta polémica no solamente contó con estos dos personajes, sino que también con la opinión de otros intelectuales que también eran reconocidísimos escritores, y ellos iban cuestionando las características artísticas, los límites que tenían la creación literaria o artística nacional como parte de ese desarrollo literario de Costa Rica. Entonces, parte de estos polemistas, Benjamín Céspedes, por ejemplo, un Manuel González Celedón, un Angelio J. Echeverría, entre otros, iban generando argumentos de lo que se llamaba la polémica sobre el nacionalismo en la literatura, y se dividieron en dos grandes grupos. Entonces, había un grupo nacionalista que decía, sí, lo nuestro es lo que vale, tenemos una gran capacidad creativa a nivel literario, que está vinculada con temas que son propios de Costa Rica, con lenguajes y personajes que son de la identidad costarricense, que no los va a tener ningún otro país del mundo. Y había una tendencia más bien modernista que decía, no, pensemos a nivel universal, lo europeo es lo que pervive, es esa fuente de saberes que no van a ser reemplazados por nada, por más que usted quiera pensar que lo nacional es lo mejor. Entonces vean ustedes qué fuerte esta disputa, porque además iba generando pues esta idea de un grupo nacionalista, ¿verdad? Con esta idea de literatura regionalista o costumbrista, y estaba la segunda, que era más bien identificada como el grupo de la literatura modernista, extranjerizante, cosmopolita, afrancesada, que iba generando pues admiración por estos estilos y temáticas de Europa. Entonces, bueno, estas discusiones se fueron caracterizando por tendencias
que no solo iban expresando las diferentes concepciones que tenía cada escritor o cada grupo con respecto a esa función social o estética que tenía la literatura. Es que no se escribía literatura porque qué bonito, vamos a inspirarnos y escribir. No, es que había una función. Y de alguna manera provocaba la manipulación de la forma de pensar de quien leía. ¿Y quién leía en ese momento? Las personas que tenían una clase social pues más favorecida porque no había, digamos, como lo tenemos ahora, escuela gratuita. No, en aquel momento estaba muy elitizada, digamos, el derecho a la educación. Entonces sí había una clase social alta, que era la que recibía este tipo de mensajes, iban afianzándose con respecto a una forma de pensar y de sentir, así se iba construyendo esta identidad nacional, en donde efectivamente se iba a hacer una gran polémica sobre esto de la función social de la literatura, de cómo es que nos diferenciamos de los hispanoamericanos, de cómo es que estas élites intelectuales tenían la palabra y dictaminaban lo que se debía o no pensar. Porque quien estuviera fuera de ese ideario, pues o era bárbaro, o era incivilizado, o era inculto. Entonces, vean ustedes lo fuerte de este momento histórico en Costa Rica con la generación del Olimpo. Entonces, aquí vamos a tener pues varias polémicas. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces nos vamos a encontrar que habían nacionalistas, que habían cosmopolitas, y esto lo que generaba era pues más distanciamiento, una ruptura en la forma de pensar, que a lo largo de distintas obras literarias que ustedes van a tener ahí, pues la oportunidad de profundizar más, se van a dar cuenta de esa postura de alguna forma liberal o cosmopolita, eurocéntrica con respecto a la creación literaria, o bien una idea de que la literatura se debe restringir más a un ambiente nacional, un ambiente local, en donde se pueda respetar esa inspiración, esa libertad creativa que tenga pues el escritor basándose en distintos modelos. Entonces, aquí vamos a ir viendo que esta metáfora de la India de Pacaca y la Venus de Milo encierran esa polémica que se presentó precisamente en esta época sobre el nacionalismo en la literatura. Entonces sí, inició con un estilo sumamente irónico, empleado por Ricardo Fernández Guardia, que lo que hizo fue criticar la concepción que tenía Gahini de esta idea nacionalista. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué es Pacaca? Este término, en realidad lo que decía era un grupo o un asentamiento indígena que se ubicaba en el cantón de Mora, específicamente en la población de Tabaricia. Y entre 1561 y 1562 fue conquistada por Juan de Caballón. Bueno, entonces tiene toda la historia de las poblaciones indígenas y esto es lo que representa. Decía, no, es que lo nacional es como volverse nacionalista, es olvidarse del estilo y de la estética europea clásica de perfección, o lo que ustedes dijeron. Y por otro lado, lo nacional nos aleja de la civilización y es barbarie. Entonces, prácticamente esa es la gran polémica que se da con esta metáfora. Y, por ejemplo, ¿qué decía Fernández? Decía, se comprende sin esfuerzo que de una griega de la antigüedad, dotada de esa hermosura espléndida y severa que ya no existe, se pudiera hacer una Venus de Milo. De una parisiense graciosa y delicada pudo nacer la Diana de Judón. Pero vive Dios que con una india de Pacaca solo se puede hacer otra india de Pacaca. Ustedes pueden imaginar, eso es como cuando las redes sociales arden. Lo mismo sucedió en esa época. ¿Ok? Bueno, y eso para que ustedes vean que no todo el mundo pensaba igual, que la construcción de la literatura también tuvo sus disputas bastante fuertes. Dígame. Disculpe. O sea, sí. estaba leyendo más que todo de Magón, los novios.
no pude dejar de pensar de que ya, en cierto modo, pues seguimos igual, ¿verdad? Correcto. Que era esa lectura, el novio, ¿verdad? Que se había casado, y ahí era prácticamente bestializado, ¿verdad? A la par de lo que era el gran señor, ¿verdad? Que venía invitado a la boda. Efectivamente. Ajá, diga, sí, continúe. Cuando veo programas, o sea, fue lo primero que se me vino a la mente, como de Teletica, no sé cómo es que se llama, que son un par de campesinos, ¿verdad? Juan Vainas y Chivolo. Exactamente, me parece que pero es exactamente lo que estoy leyendo en estos momentos, ¿verdad? Nada más de que a nivel más regional, pero, o sea, me sorprendió que fuera algo tan sutil, pero que se ve realmente en este momento, ¿verdad? Porque con la mayoría, en ese programa casi siempre es ellos, el campesino estúpido, tonto, ¿verdad? Que no entiende, que se jala tortas, por así decirlo, ¿verdad? Frente a los que llegan de la ciudad, ¿verdad? La gente educada y culta, bien vestida, o sea, me pareció súper interesante. Claro, porque es un arquetipo de mofa a lo rural, digamos, a quien no es letrado, a quien no es de ciudad, usted ha dado en un punto fundamental y lo ha relacionado muy bien con la obra de Los Novios, precisamente porque lo ven al novio, lo ven el narrador lo ve con celos, lo ve de una manera despectiva, dice, es un campesino simplón, ¿verdad? Entonces, esa figura de campesino simplón que tiene algo que no merece, de alguna manera, sí, efectivamente, uno diría, para ser el 2023 ya tendríamos que estar con una mentalidad diferente, pero vean que no, que se trasladan precisamente estos estereotipos, estos arquetipos de lo que significa no estar en la ciudad, no ser el civilizado, el letrado. Muy buen aporte, excelente. Entonces, así como se generó esta polémica en esta época, vamos a ir viendo que efectivamente, más allá de esta metáfora, aquí vamos a estar viviendo estos elementos en donde hay un contraste de quién es ese ideal y quién pues no va correspondiendo. Un campesino, como lo decía usted, con estas figuras de estos personajes, rasgos de barbarie. ¿Por qué? Porque se les enfatizan características como la fealdad, la degradación, la burla principalmente, de que no hay manera de que se les tome en serio, sino son, digamos que, elementos de mofa. Y a partir de ahí, las risas, pero no se logra ver más allá de lo que eso en realidad representa. Entonces, muy bien su acotación. Ahora bien, estos ejemplos que hemos visto de Venus y de la India de Pacaca van a ir adquiriendo una importancia simbólica muy fuerte, porque vamos a ir encontrando esta vertiente nacionalista en la literatura, de esta diferenciación entre lo que representa la civilización frente a la barbarie. Y aquí vamos a ir viendo que esta figura se va a ir generando, se va a ir representando como una alegoría, como un simbolismo de lo que es la literatura nacional frente a lo que es la literatura europea. Y que en ambas representaciones, tanto en esta Venus de Milo como en la India de Pacaca, vamos a encontrar reafirmados estos discursos de lo que significa civilización y de lo que significa barbarie. ¿Y dónde se formó esto? Bueno, desde tiempos de la colonia. No fue que surgió con la generación del Olimpo, porque vamos a ir viendo que este sentido ideológico ha seguido teniendo vigencia, por ejemplo, con estos proyectos de modernidad, de civilización, que se dieron a finales del siglo XIX hasta el siglo XX, pero que vemos que también todavía continúa hasta el 2023. Entonces, ahora, ¿qué sucede con estos grupos? Bueno, que tanto para los nacionalistas como para estos otros, los cosmopolitas, este significado de barbarie va a tener, digamos que, una especie de semejanza con lo que representa un atraso cultural. Porque si bien no va a Francia o Europa, quedarse aquí es un atraso. Pero si va allá, es un atraso en cuanto a valores. Es una problemática porque empieza a degradar al ser humano. Esto lo van a ir encontrando en estas distintas obras. Entonces, para que ustedes vayan generando
estas relaciones de la teoría con las obras y vean cómo sí se ve reflejado, no solamente en la literatura, sino también en cómo se afianza la identidad nacional. Ahora vamos con estas 3 estrategias literarias en la construcción de la identidad nacional. Tenemos a Magón, tenemos a Carlos Gagini y Ricardo Fernández Guardia. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos esta estrategia como ese arte o traza para dirigir un asunto. Entonces, cada uno de estos va generando su estrategia literaria. Esa estrategia que les va a ir permitiendo dirigir este asunto que llamamos identidad nacional por medio de la literatura. Y entonces, ¿qué pasa? Que con base en los textos que ustedes tienen ahí en la antología, van a poder distinguir 3 tipos de procedimiento que utilizaron para llevar a cabo ese efecto de identidad nacional a lo largo de la literatura de este periodo. Entonces, dichas estrategias van a ser las siguientes. 1, la construcción idílica del espacio. Esto de una Costa Rica idealizada como la Gran Arcadia, con un espacio sublime y un sujeto nacional campesino. 2, la segunda estrategia va a ser como la mismidad nacional frente a la otredad europea. Y la tercera estrategia va a ser contraponer ideológicamente el discurso de lo que es civilización y de lo que es barbarie. Entonces, aquí esto de la construcción, digamos, de la primera estrategia, que es la construcción idílica del espacio y de lo que es el sujeto nacional campesino, vamos a encontrarla representada como parte de esa identidad nacional a partir de esta técnica o esta perspectiva literaria que se llama costumbrismo. Aquí vamos a ir viendo que lo que es el espacio y lo que es el sujeto rural costarricense giran en torno a un tipo de narración en donde predomina un sentido tradicional, cíclico, es decir, no avanza, redunda en lo mismo, se queda ahí, es armonioso, es festivo, va a tener pues valores, prácticas culturales que van a ir ligándose en cuanto a entrelazadas con la producción económica campesina. Entonces, claro, este género costumbrista que vamos a ir viendo tiene una intención estética y es crear una imagen, no es crear, es afianzar esa imagen de lo que significa lo nacional. Y entonces a partir de ahí, pues vamos a ir encontrando rasgos culturales, físicos, lingüísticos, que son elementos propios o típicos de una sociedad agrícola y del siglo antepasado, por supuesto, del pasado, aquí viene pues dejando herencia y nos vamos a dar cuenta que durante este periodo de la formación de la literatura nacional, el género costumbrista fue consolidándose como uno de los modelos literarios más dominantes para representar a nivel ideológico lo nacional, gracias pues a la generación del Olimpo, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar figuras como Manuel González Celedón, como Magón, y el poeta Aquileo J. Echeverría. Entonces, aquí hay una obra muy famosa en la que se hace, pues hasta en los actos cívicos permanece, no sé si la tienen en mente, ¿cuál es? La famosa Mercando Leña, ¿la han escuchado? ¿La han leído? O incluso, no sé si alguien la dramatizó en un acto cívico. No, profe. Ok, bueno, estos ustedes buscan en YouTube, Mercando de Leña, el canal 13 hizo como un video, como una puesta en escena animada de esta obra, que no sé si algunos recordarán que decía, hola, señor José María, traiga la niña Pavela. Entonces le decía, ¿cuánto cobra? 5 pesos. Esto, no sé si ya alguno ya recuerda, decía, Ave María Purísima, Gracia Plena, los 3 dulcísimos nombres. Y entonces era, pues, un negocio ahí, ¿verdad? Es una puesta en escena donde se negocia la compra de la leña. Alguien va a participar porque activó el micrófono. Sí, yo sí la he leído.
y trata de eso, de que empiezan a marcar la leña, a negociar quién la vende más barata, quién la vende más cara. Creo que el señor José es que es muy machista, no le quieren ayudar ni siquiera a meter la leña, a la señora que le quiere comprar la leña, algo así es lo que me acuerdo. Sí, efectivamente, usted ha dado con la obra de Aquileo J. Echeverría, la famosa Mercando Leña. Es de estilo 100% costumbrista. Aquí uno dice, claro, esta es la representación de la identidad campesina. Bueno, entonces van viendo cómo se va construyendo a lo largo del tiempo, gracias a la literatura también. Bueno, luego vamos a ir viendo, pues vamos a seguir avanzando. Elementos como los novios, ¿verdad? En obras como los novios, unos novios, en donde también vamos a ir viendo ese elemento idílico familiar. Ustedes se van a la obra de los novios, vamos a ver si la encuentran. Tiene elementos muy interesantes. Desde la constitución propia de esa familia, las prácticas que rigen a lo largo de la festividad, de que es pues, la celebración de un matrimonio, que ha tenido esa ceremonia religiosa, que tiene valores propios de lo que se constituye, o sea, y va creando como valores propios de la identidad costarricense. Hablan de un padre de familia, señor Sebastián, que pues ya ha ido generando algún grado de riqueza, que tiene una familia compuesta por la esposa, por la hija, y que ahí definitivamente se encuentran ubicados pues en el campo, que tienen pues un lugar muy idealizado como costarricenses, ¿verdad? Por el matrimonio, por la religiosidad, por las virtudes encarnadas en la mujer y en la hija, como la obediencia, la pureza, la sencillez. Bueno, estos elementos que ustedes van a ir pues encontrando muchísimo más. Por supuesto, no quitan por ahí esas picardías, esos elementos burlescos, sí permanecen a lo largo de las obras, pero que los vamos a ir viendo como estrategia literaria. Por otro lado, tenemos la mismidad frente a la otredad europea, y aquí es donde se abraza lo propio y se contrasta con lo europeo. Entonces ahí, pues sí, efectivamente vamos a tener referencias a París, que es un relato, si ustedes tienen la oportunidad, ya lo leyeron, que es muy significativo para comprender cuál era ese tipo de imaginario que tenían esos escritores del periodo con respecto al modelo de modernidad de civilización. Entonces, pues aquí vamos a ir viendo contrastes de figuras importantes, por ejemplo, bueno, vamos a avanzar con respecto a la tercera estrategia, que es el discurso de civilización y barbarie en la obra Neurosis. Y ahí ustedes van a tener pues más presentes esos rasgos que van sobresaliendo en un relato que obedece a una descripción más que todo psicológica que va realizando este narrador con respecto al personaje de Ramón. Y ahí ustedes van a ir encontrando cómo es que se va buscando lo nacional, esta identidad, frente al otro, frente al contraste, frente a la mismidad. Y ya para ir terminando, aquí vamos a ir encontrando signos identitarios en la parte del drama, de la poesía costumbrista costarricense, porque no todo era solamente para leer, mucho era representado mediante obras de teatro. Y a partir de ahí, pues van permeando muchísimo más las ideas identitarias a través de la literatura, puestas en escena y llegando pues con muchísima más fuerza a las mentes de las personas que iban al Teatro Nacional, de esa clase oligarca o de esa élite que tenía acceso a la literatura, al teatro, y que le iban moldeando sin darse cuenta, manipulando una forma de percepción de lo que significaba realmente ser costarricense. Entonces, bueno, ustedes van a tener ahí la oportunidad de ir generando contrastes, relaciones, diferencias de estos elementos que les he compartido el día de hoy a lo largo, pues, de estas obras literarias. De momento, hemos llegado al final, muy importante, les quiero compartir la bibliografía. Esto es para que lo tengan en cuenta, porque es
importante que cuando presenten el proyecto escriban al final la fuente literaria, la fuente bibliográfica, perdón. Y aquí pues ya se les ha ido facilitando, aquí les facilitamos la referencia para que nada más pues la coloquen en sus trabajos. Ahora, muy importante que vayan al día con las lecturas, que si tienen alguna duda, pues con gusto me escriban con toda confianza. Ahí será un placer para mí pues ayudarlos para que puedan aclarar esas dudas. No sé si tienen algún comentario. Vamos a llegar el día de hoy al final de esta tutoría número 1. Vamos a ver, dicen ahí. Bueno, no sé si hay alguna duda, sino pues agradecerles un montón de la presencia. Espero que haya sido de utilidad y espero que hayan pues aclarado un poquito más el panorama de lo que conlleva este primer capítulo. La tutoría queda grabada. Todos los tutores procedemos a subirlos a YouTube. Entonces, esta semana que viene, pues les vamos a estar generando, así como ustedes encontraron un documento con las grabaciones, con los enlaces, perdón, con los enlaces de las tutorías para ingresar esta semana, asimismo les enviamos un documento en donde vienen las grabaciones, los enlaces para que puedan repasar los contenidos. El otro sábado... Pero eso sería mismo en la plataforma. Sí, pero sí a la plataforma, pero hoy no, digamos, en esta semana le subimos estas grabaciones, ¿ok? Y que si voy a dar la clase el otro sábado, sí, voy a estar a la 1 de la tarde el próximo sábado. Profe, yo entré un poquito tarde y cuando estabas hablando sobre lo del trabajo, lo del proyecto, la fecha. Sí. Pero no la pude apuntar. Ah, ok. Queda del 28 de febrero al 4 de marzo. Okay, perfecto, profe, sería. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. A ustedes las gracias por la presencia. Espero que hayan pasado un espacio ameno. Muchas gracias. Profe, disculpe. Sí, dígame. El proyecto de esta asignatura nosotros lo hacemos con un documento que nos mandan, ¿verdad? O sea, con las indicaciones. Sí, usted lo que va a hacer es, por ejemplo, usted ingresa a la plataforma, ¿ok? Ahí hay varias pestañitas que se le van a ir habilitando. Va a encontrar una que dice Proyecto 1. Entonces usted le da clic a esa pestañita y se le despliega el machote, es decir, el documento que usted tiene que descargar. Y ahí mismo escribe la respuesta, lo guarda en PDF y lo entrega. Ok, muchas gracias, profe, por ello. Bueno, con todo gusto. Que tengan una muy buena tarde. No sé si hay más dudas. Profe, una pregunta. Dígame. Usted colocó la bibliografía, bueno, al final, y es lo que uno va a colocar en el proyecto que usted deje. Correcto. Sí, ok, muchas gracias. Sí, para realizar los proyectos no tienen que buscar en internet nada, ¿ok? Es decir, con solamente estos 2 libros ustedes contestan y ya, pero ponen la bibliografía y fue lo que yo les puse ahí en la presentación. Ok, gracias. Bueno, a ustedes gracias. ¿Alguien tiene la mano levantada? Adrián, creo que tiene la mano levantada. ¿O era una manita de adiós? Que ahora tienen emojis. Está actualizado. Tenía una pregunta. La reunión queda guardada. Sí, correcto. Sí, correcto. Entonces, ¿dónde lo puedo encontrar? Es que yo entré algo tarde, entonces. No se preocupe, vean. Hoy es el día de las últimas tutorías. Creo que me estoy escuchando todo. Entonces, la cuestión es que todos los profesores generamos... Listo, a ver si ya me puedo escuchar mejor. Todos los profesores subimos esto a YouTube y luego los profesores enviamos
el link a un documento en conjunto y ese documento es el que les llega a ustedes ahí en grabaciones, en la plataforma. Ok, gracias. Sí, entonces no se preocupe, o sea, todos los profesores vamos a enviarle esto. Está bien, solo era eso, es que si entré algo tarde, entonces no estuve así al inicio. Ok, no se preocupe, ahí después puede ver. Está bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más con alguna duda? Bueno, si no hay más dudas, pues vamos a dar finalizada la actividad. Voy a proceder a dejar de grabar y agradecerles montones a ustedes la participación. Fue un espacio, pues, para mí muy grato al compartir con ustedes esta tutoría número 1 y que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias, profe.